Ciner, ¿qué tal? Bona nit. Bien. Bien? Oye, felicidades, que os habéis llevado un Ondas. Sí, sí, home, un Ondas. Un aplaudiment pel Javier Un Ciner, que ens aplauso para el acompanya. Ondas. No, i per tu, i per tu. Per tu. Avui el Javier... Ara parlarem de la sèrie que estrena d'aquí molt poc a Disney+. Parlarem de la teva història, però abans, tu vas ser durant molts anys cap de premsa, ets, de fet, encara, cap de premsa d'Almodóvar, de Penélope Cruz. Explica'm aquesta feina, com ha sigut a la teva vida. Pues, a ver, llegué a ella de una manera, o sea, hice unas prácticas en la universidad como ayudante de prensa de la jefa de prensa del Deseo en ese momento. La productora, ¿no? Sí, y poco a poco me fui metiendo en ese mundo que tiene mucha relación con el mundo en el que he acabado, que es dirigiendo, y he tenido la suerte, el inmenso privilegio de acompañar durante muchos años pues a los artistas más grandes que tenemos, ¿no? I com són? Ellos en persona. No t'ho pregunten, això, de com són? Sí, me lo preguntáis mucho. Son mucho más normales de lo que pensáis. Voy a hablar específicamente tanto de Pedro como de Penélope. Son seres humanos muy... Tienen los pies muy en el suelo, tío. O sea, quiero decir, yo muchas veces, no sé, yo pienso en Nicole Kidman, ¿no? Y yo digo, ¿cómo debe ser la vida de Nicole Kidman? ¿Cómo debe ser? Tal. Y en cambio con Pedro y Penélope es que son seres muy cercanos, mucho más... creo que tienen las prioridades muy claras y sobre todo son personas muy empáticas y muy generosas. No sé, claro, es que no sé si esa es la imagen que ellos... ¿Sabes lo que te quiero decir? No, però clar, és una feina que entenc que és molt exigent, també, no? Perquè, clar, estem parlant de dues personalitats molt importants. Bueno, y no solo es exigente, también es muchas veces el trabajo de jefe de prensa, yo ahora lo estoy viviendo desde el otro lado, ¿no? O sea, yo ahora tengo mis jefas de prensa para la serie y muchas veces no solo haces prensa, quiero decir, o sea, se convierten en confesoras, en amigas, en asesoras, se genera un espacio muy íntimo, muy íntimo. Entonces yo he tenido el inmenso privilegio y honor de acceder a él con estas dos personas, ¿no? Entonces, claro, es bastante impressionante. Avui el Javier ens ve a presentar la seva sèrie, que ara en parlarem, Jo Adicto. Explica'ns com va començar la teva addicció. Pues comenzó de una manera, como siempre comienza, de una manera lúdica. Se suele decir que las adicciones siempre... Hay una frase que se utiliza que es como la luna de miel, ¿no? Es decir, o sea, el adicto empieza a consumir ya sean sustancias o actividades, ¿no? Y lo malo de las drogas es que realmente te dan lo que tú buscas en ellas, ¿no? O sea, esa cosa de escapismo, o en el caso, te voy a hablar en primera persona, o sea, en el caso de la cocaína, por ejemplo, ¿no? Esa especie de sensación de omnipotencia, de yo me como el mundo, de estoy por encima de todo. Claro, al comienzo la cocaína te lo da, pero es falso, ¿no? O sea, no hay una verdadera construcción ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando desaparece el efecto, tú quieres volver a tenerlo, ¿no? Y entonces ahí es donde esa luna de miel lúdica se empieza a transformar poquito a poco en algo muchísimo más oscuro. Tu quan mires enrere, per exemple, com et veus? Què eres? Buah, mira, yo en la primera frase de la serie, en boca de Oriol Pla, digo que era un payaso tocapelotas, histriónico, arrogante, inseguro, bocazas. Yo era una persona absolutamente detestable. Me había convertido en un monstruo. Porque además hay algo que mucha gente no entiende o no sabe, que es que el gran drama de la adicción y de los adictos y adictas es que esa enfermedad te transforma en alguien que tú no eres, ¿no? O sea, yo me he visto hacer cosas en las que no me siento reconocido. Un monstruo. Un monstruo, sí, literalmente, literalmente. De hecho, el proceso de desintoxicación un poco es desmontar eso en lo que te has convertido y de alguna manera volver a remontarte siendo honestos con quién eres y esas cosas, ¿no? Perquè al final l'addicció és la malaltia o és allò que tu expresses perquè no has sabut resoldre algunes altres coses? Claro, o sea, yo por ejemplo lo comparo en la serie también y en el libro, yo hablo de la adicción como un síntoma, ¿no? Es decir, para que lo entienda todo el mundo, la adicción a las drogas o a las actividades y tal es como la fiebre, ¿no? Es decir, es esa bandera roja que la vida te está diciendo, hay algo en ti
que no funciona y externamente toma esa forma. Pero claro, por eso es tan complicado desintoxicarse, porque dejar las drogas es solo el primer paso y la condición sine qua non. Pero una vez que lo has hecho, es donde comienza la verdad. O sea, si tú te tomas paracetamol y te quitas la fiebre, eso no elimina tu infección. ¿Sabes? Sí. I quan la deixes és quan te n'adones que tens un problema. Claro, y cuando eliminas la fiebre, entonces puedes empezar a atender a la infección. Y esa infección, la enfermedad adictiva, no tiene nada que ver ni con las sustancias ni con las actividades. Tiene que ver con lo que te está pasando dentro, tiene que ver con las emociones, con tus complejos, con tus inseguridades, con tu forma de relacionarte con el mundo, con tus traumas, con tus creencias irracionales, con todas esas cosas que tienen que ver siempre con las emociones y con lo que nos pasa por dentro como seres humanos, ¿no? Mira que hem parlat vegades tu i jo d'això. Sí. Sempre aprenc alguna cosa. M'ho expliques des de llocs... Pero es que fíjate, hay una cosa que me está pasando con la serie que, claro, la serie se titula Yo Adicto y el personaje principal se llama como yo. Claro, hasta ahora, o sea, se estrena ahora y la verá el público, pero hasta ahora la habéis visto muchos periodistas, la prensa. El 30 y tal. d'octubre s'estrena a Disney+. Sí, el 30 de octubre. Y claro, o sea, tú entras en la serie y la gente entra en la serie pensando que va a haber una historia de adicción. Y es cierto que va a haber una historia de adicción porque es mi proceso de desintoxicación. Pero claro, la desestigmatización del enfermo de la adicción tiene que ver con que tú como espectador, a partir del segundo capítulo, es como que la serie te empieza a devolver un espejo y las drogas pasan a un segundo plano. Las drogas es, digamos, lo más llamativo, ¿no? Pero de lo que se habla tanto en el libro como en la serie es de la vulnerabilidad, de cómo nos vinculamos con el otro, de la humanidad, la fragilidad y los errores que todos cometemos, de un poco una búsqueda... O sea, a mí me gusta decir que realmente yo tomé un desvío muy peligroso, pero no era más que otra forma de intentar encontrar quién era yo y cómo sonaba mi voz, ¿no? Era un camí equivocat, claro, me perdí. però d'un procés natural. Total, no? me perdí, ¿no? Pero la espina dorsal de Yo Adicto tiene que ver con eso. La recerca de la identitat. Claro, y ese es un concepto que nos une a ti, a mí, a todo el público que tengo aquí. Perdón que os estoy dando la espalda. Quiero decir, es algo que compartimos como seres humanos, ¿no? O sea, ese camino de construirnos, de ver cómo nos afecta el mundo y cómo nos relacionamos con él, ¿no? Independientemente de si eres adicto o si no lo eres, quiero decir. Clar, hi ha un moment troncal en tota aquesta història, la teva, que l'expliques al llibre i també a la sèrie, que és quan recorres a la teva mare en un moment que toques molt fons, no? És un moment de desesperació absoluta en la qual vas a demanar-li diners. I ella et pregunta per què són i tu no tens la capacitat ni la força per explicar-ho, no? Bueno, normalmente lo que ocurre es que cuando tú eres adicto o estás de alguna manera atravesado por una enfermedad que es más grande que tú y que ha tomado el volante, cuando te decía, ¿no? O sea, yo me vi haciendo cosas en las que no me reconozco, siempre se dice que en toda historia de adicción hay un momento en el que tocas fondo y es como un relámpago de lucidez en el que es tan salvaje que piensas o pongo remedio o me muero. Y es así de salvaje, ¿eh? Y en ese caso, a mí el puñetazo que me dio la vida en la cara fue ver a mi madre ser testigo de algo que una madre no debería de ver jamás, ¿no? Y yo en la serie lo digo, la mirada de mi madre a mí llenó mis pesadillas durante muchísimo tiempo, porque de repente, claro, yo me veo lo cuento abiertamente, es un poco spoiler, pero bueno, yo me veo en un hostal rodeado de 3 trabajadores sexuales a los cuales no puedo pagar, ni por el sexo, ni por la droga, ni por nada, no tengo forma de salir de allí, no llevo dinero encima y tal, y la única manera, digamos, de pedir auxilio en ese momento que se me ocurre es llamar a mi madre. Y mi madre tiene que acudir a un hostal, encontrarse a su hijo en esas condiciones, rodeada, además de gente desconocida, sin entender absolutamente nada, y literalmente tuvo que salvarme y sacarme de ahí, ¿no? Entonces, el ver en los ojos de mi madre el daño que yo estaba provocando fue lo que a mí me hizo un revulsivo y dije, tengo que parar, porque es que, o sea, quiero decir, ya no solo me estoy autodestruyendo yo, es que voy a destruir a la gente que más quiero que está alrededor mío, ¿no? La adicción hace eso, quiero decir, la adicción es muy salvaje y muy cruel, porque no solo se autodestruye el adicto, o sea, es como una especie de bomba atómica racimo
que impregna absolutamente todo lo que rodea a esa persona, no? O sea, és que m'he puesto... És heavy, bueno, és Clar, el que... I surts d'allà agafant-te la teva mare, no?, i posant-te a les mans dels professionals. Bueno, hay una cosa que además es muy importante repetir, que es que de la adicción nunca, el adicto no sale solo de la adicción y es absolutamente necesario y vital pedir ayuda, ¿no? O sea, yo en la serie cada capítulo termina con una cartela que pone no estás solo, no estás sola, si necesitas acompañamiento, estos son lugares donde puedes pedir ayuda, ¿no? La persona adicta nos sentimos muy solos, muy desesperados y Incompresos, no? y muy avergonzados, muy avergonzados, ¿no? Entonces, yo en la serie intento hacer una reivindicación muy, te diría que política, ¿no? Del poder de lo colectivo, es decir, en este mundo, o sea, que cada vez es más individual, en el que cada vez hablamos menos, en el que cada vez cada uno vivimos en una burbuja, ¿no? Sin preocuparnos mucho del otro, mientras lo mío vaya bien, tal. En la serie se habla justamente del poder de la comunidad, ¿no? Del poder de lo colectivo, de que yo me desintoxiqué, pero yo no me desintoxiqué solo. Es decir, a mí me ayudaron, ¿no? Y ahí te estoy hablando de los profesionales, como te estoy hablando de muchísimos compañeros y compañeras con los cuales yo compartí un ingreso, ¿no? Y que esa famosa red de apoyo, ¿no? Bueno, de que todos la necesitamos en nuestra vida de una manera u otra, ¿no? O sea, creo, me voy a poner un poco intenso de más, pero es que creo que se nos ha olvidado lo importante que son los vínculos, ¿no? O sea, es que de verdad es tan importante como que los vínculos salvan, ¿no? Sí, sí. Te me quedes mirando así. No, estic pensant, però sí, que són necessaris, no? Que sense els altres no som res. Sí, no? sí. Som en tant que tenim una relació amb l'altre, amb una altra cosa. Totalmente, o sea, o sea, es lo que te digo, creo que en ese relacionarnos con lo que, no solo con lo que nos ocurre, sino con los demás, ¿no? En esa mirada empática, en el intentar comprender al otro y que el otro me comprenda, el relacionarse desde quien realmente somos y las cosas que nos pasan, creo que es muy constructivo y creo que realmente se nos está olvidando hacerlo. O sea, creo que... No, quiero decir, es un poco estúpida la comparación, ¿no? Pero esta cosa de vivir en una comunidad de vecinos donde no conoces a tus vecinos, no? I on tens un estigma posat a cada veí, no? Perquè, clar, en el teu cas, per exemple, tu ets una persona homosexual, no? Sí. I això segurament també t'ha pesat en tot aquest procés i que has normalitzat un cop has pogut sortir de l'addicció. Bueno, a ver, claro, yo vengo de una generación que afortunadamente las cosas creo que han cambiado mucho, aunque todavía tienen que cambiar todavía mucho más, pero claro, yo digamos que nazco y crezco en los 80, ¿no? Y ahí todavía pues eso, la homosexualidad, todo lo que tiene que ver con la parte del colectivo, había una gran... O sea, si ahora hay LGTBI-fobia en aquella época, pues imagínate, ¿no? Y entonces son más complejos, sensación de ser distinto, de qué me pasa porque yo no soy como las otras personas, mensajes recibidos de televisiones, de la sociedad, que te dicen lo que estás haciendo es pecado, lo que haces no es normal, lo que no... Y entonces al final... T'acabes creient aquest relat. Bueno, es que somos responsables. El otro día, fíjate, leía una carta a la directora en un diario de una persona anónima, de una mujer anónima, que decía que no se nos olvide que la salud mental es una responsabilidad colectiva y social, ¿no? O sea, es decir, que tú y yo nos podemos ocupar de nuestra parte de responsabilidad, pero todos nosotros, conjuntamente, estamos desarrollando una sociedad, ¿no? Entonces, esta cosa de... O sea, creo que no es baladí que los trastornos de salud mental se hayan disparado, ¿no? O sea, cuando tú enciendes la televisión por la mañana, estás asistiendo a un genocidio en directo, estás asistiendo a muertes, estás asistiendo a un Congreso de los Diputados donde lo único que hacen es gritarse unos a otros, estás asistiendo como a una destructividad ambiental continua y al final la sociedad la estamos creando todos, ¿sabes? Y ahí hay una cosa que creo que no es un tema de... Es que aquel tiene ansiedad, no? Que som corresponsables. Sí. Clar, tu ara, si tinguessis el Javier d'aquell moment a davant,
què creus que li diries que el podria ajudar? Yo le sentaría y le intentaría hacerle entender de que tiene un problema. Claro, yo, por ejemplo, esto te va a parecer curioso, a mí nadie me dijo que era alcohólico. A mí se me decía que tenía mal beber. Claro, uniéndolo con lo de antes, ¿no? Con esta corresponsabilidad social, cuando no hablamos de temas tan importantes como puede ser la adicción, y te lo hago extensible a otras cosas, al suicidio o a la violencia sexual, ¿no? Contra las mujeres, cuando no se habla de forma madura, adulta, empática, nos perdemos mucha capacidad de identificar las cosas, ¿no? Entonces, claro, yo, que soy alcohólico y he sido alcohólico, como yo no me despertaba por las mañanas y desayunaba vodka, y como yo podía estar 2 semanas sin beber, yo no pensaba que era alcohólico. Yo aprendo que soy alcohólico cuando me ingreso en una clínica de desintoxicación. Y a mi alrededor, centenares de personas no identificaban que yo era una persona alcohólica, porque el imaginario social del alcohólico es, pues eso, al señor que le arrastran cuando se cierra la persiana del bar a las 2 de la mañana y le meten en la cama porque están... Pero es que aparte de eso, que eso es un alcohólico, hay muchísimos alcohólicos hoy en día que son perfectamente funcionales. Javier Giner, moltes gràcies. Aquí teniu el llibre, Jo Adicto, i la sèrie el 30, com dèiem, d'octubre a Disney+. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies.